Maniguaywa, Inés Pachas, Jazmín Cajo. Mi Cajo. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿cómo estás? El joven Guamán. Veo a Zapata Hernández, Milagros Mendoza Almora. Milagros, buenas noches. ¿Cómo está Milagro? Dara Corso. Dara. Rosa López. Hola, Milagro, qué gusto. Qué bien, qué bien. Cuba Pariona. Ya. A ver, vamos a ver. Claudia. Taipe. Claudia. Ana, por Ok. Los micrófonos ténganlos, siléncienlos, por favor, ¿ya? Miren, ahorita mi cámara se ha malogrado, tengo que hacer llevar esta maquinita, tengo problemas con la maquinita, ¿ya? Por favor, les pido su comprensión. A ver, la señorita. Cuarite. Voy a tener que llevarlo al técnico, Dios mío, todo se complicó. licenciada, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Rolando, ¿cómo se apellida Rolando? Ahí es Ramos, creo que sí, Ramos Rolando, Ramos Causa. Muy bien. Jesús Hernández, ok. Choque Cáceres, muy bien. Muy bien. Después, a ver, vamos a ver quién más. Espinosa Ormeño, rápidamente, Espinosa Ormeño, Xiomara Reyes Alfaro, ese. Xiomara. Licenciada, Hola. buenas noches. Hola, Cuba. Quispe Chávez también la veo. Quispe Chávez, ¿ya? Veo a Ulises Calderón, Ulises. Veo una manito, Geomira. ¿Quién es? A ver, una manito, ¿de quién es la manito? Ulises Calderón. Lizárraga. Ok. Ya, muy bien. Legua Arones. Ya, ok. Bien, entonces, Inquilla también ha llegado. Inquilla. Muy buenas noches. Hola, Legua, Inquilla, ya. Más. Yo creo que están todos. Bueno, son los que han llegado, los chicos que han llegado. Geomira Campos Moquillaza, Geomira. Ya. Almite, Choque Cáceres. Choque Cáceres. Ok. Cuba Pariona, muy bien. Ya. Candela. Bien. Entonces, ya están un gran número de jóvenes que han llegado, ¿ya? Guzmán, ¿no? Yasmín Guzmán ha llegado al día. Ok. Caterina Siguas Muñoz. Uy, Caterina no ha mandado ni un trabajo. Después, ya. Bien. Ya tengo aquí buen número de chicos acá. Muy bien, muy buenas noches. A ver. Licenciada. Buenas noches. Dime el casa. ¿Yo no mando ningún trabajo? No, yo no he dicho de ti. Escuchen bien, chicos, ¿qué está pasando? Ustedes están jovencitos. No, mijo, me escuché Caterina, mis. No, es que hay otra chiquita que se llama Caterina. Ay, a mí se lo preguntaba. Yo dije el apellido y el nombre, hija. Yo digo completo. De ti no he dicho. Si tú sabes que has mandado tus trabajitos. Bien, jovencitos, muy buenas noches. ¿Saben qué? Hablemos rápidamente. ¿Qué sucede? Que
Ahorita este nuevo sistema que tengo, se me está cortando los 40 minutos, ¿ya? Hasta esta semana nomás vamos a ver ese asunto. No se preocupen que ya la próxima espero solucionar esto. Mi cámara se malogró, el asunto es que estoy así, no se imaginan. Bueno, vamos a conversar largamente. Miren, el día de, a ver que estamos hoy a martes, miércoles, jueves 31, ustedes tienen un compromiso con su plataforma a las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche, ¿ya? Entonces no se olviden, entren con anticipación, es solamente 1 hora, un intento, y son 20 preguntas. ¿Por qué 20 preguntas? Porque son de todas las 4 sesiones con la de hoy, ¿ya? O sea, las 4 sesiones que hemos tratado en las 4 semanas que hemos estado juntos con la de hoy, que es la cuarta, ustedes van a tener una evaluación sobre esos temas que hemos tratado, ¿ya? Entonces no se olviden, es 1 hora, un intento, y 20 preguntas, ¿ya? Entren con anticipación para que, si ustedes entren con tiempo para que no se les corte y después, o sea, puedan mandar ustedes su examen, ¿ya? Y no tengan problemas de envío de su examen. ¿Quién levantó su manito? ¿Quién es? Allá, Quispe, dime, Quispe, habla. Sí, Quispe, habla, hija, rápido, Quispe Chávez. Quiero saber si mañana va a ser el examen. No escuché, se me fue el internet. Ah, ya, hija, escúchenme. Sí, yo sé que ahorita la situación está así fastidiosa con el internet. Debe ser la guerra con Ucrania, creo. Bueno, el asunto es que el día jueves, ustedes tienen clase conmigo los días martes y jueves, ¿verdad? Entonces, el día jueves, ustedes pueden entrar a partir de las 8 de la noche hasta las 23:59. Pueden entrar ustedes a brindar su examen, a resolver su examen, ¿ya? Son 20 preguntas, un intento, 1 hora para desarrollar, ¿ya? Son de 4 temas, ¿ya? O sea, del 1, 2, 3, y hoy día que es el 4º tema que vamos a tratar. Entonces, no se olviden, por favor, avísenle a los jóvenes que no están, de repente les van a preguntar, por favor, estén atentos y ayuden a sus compañeros también, ¿ya? Les dicen que es el día jueves 31 a esa hora, de 8 a 23 horas con 59 minutos, ¿ya? Un minuto antes de las 12, porque ya sería otro día, ya prácticamente. Entonces, entren con anticipación, porque ha habido casos de jóvenes que entraron 20 minutos. Mire, yo entré 20 minutos y no pude mandar un examen. Es lógico, yo les estoy diciendo, es 1 hora para que ustedes puedan enviar su examen, ¿ya? Entonces, para que no tengamos ese tipo de problemas, entren con anticipación y nos evitamos problemitas, ¿ok? Bien, chicos. El día de hoy también, a ver, ¿alguna preguntita más? A ver, por favor, rapidito. De repente alguien quiere preguntar algo más, alguna cosita más, no sé. Bien. Entonces empezamos, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Bien. El tema a tratar el día de hoy en nuestro curso, vamos a hablar tipos de comunicación, ¿ya? Vamos a hablar qué tipos de comunicación vamos a conocer, cómo se van a practicar, porque la semana anterior tratamos de un tema que era la comunicación terapéutica, ¿se acuerdan? O sea, desde el punto de vista del profesional de la salud, cómo se comunicaba con sus pacientes, ¿verdad? O sea, y vimos lo que era la diferencia entre la comunicación terapéutica y la comunicación social, que fue el tema que tratamos la semana anterior, un tema muy interesante. Y hoy día vamos a hablar de los tipos de comunicación, ¿no? En el proceso de relación que tenemos nosotros con nuestros pacientes, ¿no? La importancia y todo eso, porque no solamente ahora, después la próxima semana va a venir otro tema también del cuidado del técnico de enfermería al paciente, propiamente dicho, y su familia, ¿ya? Entonces, todo esto aquí entra lo que es la comunicación, la forma como nosotros podemos llegar a nuestros pacientes, cómo aplicar nuestro trabajo, nuestras técnicas para poder ayudar al paciente y a sus familias, ¿no?
Entonces, nosotros el día de hoy vamos a tratar de esto, ¿no? De los tipos de comunicación, la importancia de conocerla y el proceso, ¿no? De relación que nosotros tenemos con nuestro paciente, ¿no? Su importancia que definitivamente vamos a verla, vamos a desarrollarla y a conocerla para poderla aplicar adecuadamente. Miren, es muy importante cuando hablamos de la voz, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, de repente una voz muy fuerte, ¿no? A veces hay personas que tienen una voz muy finita, chiquitita, así muy delgadita, muy finita, ¿no? Entonces, es bueno también hacer ejercicios respiratorios para mejorar la voz, ¿no? Y sobre todo mejorar la función pulmonar, porque a través de ella es que nosotros, del aire que llega a los pulmones y salen de él, se produce el sonido de la voz. Entonces, vamos a conocer lo que es la voz, ¿no? Que a través de ella nosotros llevamos nuestros mensajes, llevamos nuestra información, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que sabemos que para que existan sonidos, ¿no? Se requieren de 3 elementos. Aquí de estos elementos vamos a hablar de elementos anatómicos. Recuerden ustedes la anatomía que llevaron, me parece, en primer periodo, esa anatomía cuando hablaban de la laringe, toda esa zona de las cuerdas vocales, en fin, toda esa parte del cuerpo, aquí toma la importancia del caso, miren. Por ejemplo, para que exista la voz, ¿no? Lo que están escuchando en este momento, tiene que existir estos 3 elementos. ¿Cuáles son ellos? Un cuerpo elástico que vibre, ¿ya? Este cuerpo elástico que vibre. Ahí lo están viendo ustedes. Un medio elástico que propague las vibraciones y una caja de resonancia que amplifique y haga perceptibles al oído a través de las ondas que se transmiten por el aire, ¿ya? Entonces, ahora, ese cuerpo elástico, ¿ya? Ustedes lo van a visualizar, esta voz humana tiene estos elementos, ¿no? Este cuerpo elástico que vibra, cuando yo estoy mencionando, sacando esos sonidos que ustedes me están escuchando, que es mi voz, se da a través de las cuerdas vocales, ¿ya? Ahora, ese medio elástico que propaga estas vibraciones, ¿ya? Que producen estas cuerdas vocales, es el aire que proviene de mis pulmones. Por eso yo les digo, hay que desarrollar muy bien la función pulmonar para que esta voz se escuche bien, ¿ok? Incluso hay especialidades en la voz que te enseñan a poder modular tu voz, ¿no? Entonces te enseñan cómo debes hacer este tipo de ejercicios que ayudan a mejorar. Por ejemplo, los periodistas, ustedes cuando los escuchan en la televisión, a través de sus micrófonos, su voz se escucha excelente, ¿verdad? Ellos hacen impostación de la voz. A ellos los preparan porque tienen cursos dentro de ese estudio que los preparan para tener ese tipo de voz, ¿ok? Entonces, también vamos a ver que esa caja de resonancia que va a amplificar y va a ser perceptible esos sonidos al oído, ¿no? A través de las ondas que se transmiten a través del aire, es la caja torácica. Agárrense tu tórax, tu faringe, las cuerdas vocales y la zona nasal, ¿ya? Las cuerdas orales y nasales. Toda esta zona que nos van a brindar el sonido de nuestra voz, ¿ya? Entonces, esto, del mismo modo, nuestra voz cumple con todas las cualidades acústicas de cualquier, por ejemplo, altura, intensidad, duración, timbre, ¿ya? Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Bien, ahora, el paralenguaje, ¿no? En la voz está constituido, por ejemplo, al conjunto de cualidades, se le conoce como paralenguaje, al conjunto de cualidades no verbales de la voz, ¿no? O sea, volumen o intensidad de esa voz, ¿no? Cuando tú gritas, ¡hey! ¡Ven! Por ejemplo, intensidad, el timbre, ¿no? El timbre, el tono o altura de esa voz, la duración y la velocidad, ¿no? Entonces también esto, por ejemplo, se ve que por los elementos prosódicos
de pronunciación como pausas, acento, entonación y ritmo. Por ejemplo, ustedes cuando conversan hacen una pausa, porque no somos como loritos que vamos a... ¿no? Siempre hacemos una pausa para tomar nuevamente aire y nuevamente sacar nuestra voz y explicar, ¿no? Entonces hacemos pausas como para descansar, oxigenarnos y así sucesivamente. El acento, ustedes lo han escuchado, aquí en nuestro país, que es un país multicultural, ustedes se habrán dado cuenta que el sonido de la voz de las personas que están en Arequipa tienen un acento muy especial, ¿verdad? Cuando ustedes van a la selva peruana, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los chalapitas, ¿no? Ellos también tienen un acento muy especial, ¿no? Tienen una entonación y ritmo. O sea, en nuestras regiones de nuestro querido país tenemos diferentes tipos de acentuaciones, entonaciones y ritmo en nuestra voz, ¿verdad? Son las formas, pues, como cada zona se caracteriza también. Bien, vamos a ver también que las vocalizaciones que consisten en sonidos o ruidos que salen por la boca, pero que no son palabras y desempeñan un importante papel comunicativo. Ahí te escuchen, esto es muy interesante, como los suspiros. Cuando ustedes escuchan a una jovencita que suspira, hija, que se lleva todo el aire de la habitación, ¿no? Que suspira así, dice, ¡ay! Está suspirando, esta chica está enamorada. Miren, a través del suspiro también está manifestando ciertas, o sea, emociones, ¿no? Bufidos también, garraspeo, bostezo, cuando tú bostezas, por ejemplo, estás diciendo a los cuatro vientos, ¡ay, qué aburrido es esto!, ¿no? Con la tos, bueno, a veces tenemos tos por los procesos, a veces de gripes o otros problemas que hemos tenido, ¿no? Silbidos o risas cuando tú estás alegre, ¿no? Entonces, todo eso manifiestan emociones, ¿ya? Entonces, esto es muy importante siempre saberlo también controlar, ¿no? Y estos sirven para sentir, mostrar muchas veces desacuerdo, para pedir o mantener el turno de la palabra, o para mostrar admiración o desprecio hacia el interlocutor, ¿no? Entonces, estos suelen combinarse con gestos o movimientos corporales. Con esto hay que tener mucho cuidado cuando habíamos dicho nosotros dentro del lenguaje corporal, ¿ya? El 55% de nuestra comunicación es a través del lenguaje en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, estos suelen combinarse con gestos o movimientos corporales, ¿ya? Hay que tenerlo presente, muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la voz, ¿no? Por sí sola ofrece información sobre el hablante, o sea, la persona que está hablando. Y esta característica de la voz humana están condicionadas por factores biológicos, ¿ya? ¿Como cuáles? Como el sexo o la edad, ¿no es cierto? Ya también, por ejemplo, se conoce cuando es una voz femenina, una voz masculina, la voz de un niño, la voz de un adolescente, porque en el adolescente cambia su voz, ¿verdad? Eso lo hemos visto siempre. Vemos también otros característicos, factores, como los psicológicos, ¿no? Como la personalidad del hablante, ¿no? Cómo es, su forma de tratar, etcétera, ¿no? ¿Qué te caracteriza? Cada uno de nosotros tenemos una personalidad muy especial que nos caracteriza a uno de otro, ¿ok? Bien, también vamos a ver factores socioculturales. Y estos factores socioculturales, lógicamente, están en función de su pertenencia a un determinado nivel sociocultural, ¿no? Bien, entonces de esta forma, en general una persona activa, alegre, segura, tiende a hablar con un ritmo más rápido y un volumen de voz más elevado. Por ejemplo, una persona insegura o tímida o triste o deprimida suele tener un ritmo de voz más entrecortado y lento, ¿no? Y un volumen más bajo. O otra, vamos a ver también otra persona, ¿no? Que tiene los prepotentes, esos malcriados, ¿no? Que no respetan el derecho de los demás. Ellos también utilizan un tono de voz grave y a un ritmo lento que se quieren imponer, ¿no? Faltando el respeto a los demás, ¿ok? Entonces, todo esto influye en esto de la voz, ¿ok? Los elementos prosódicos funcionan en la lengua oral, ¿no? Como cuando conversamos, como organizadores del discurso. Y entonces, vamos a ver que la calidad de la voz puede expresar distintas intenciones comunicativas, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, un mismo mensaje puede tener un significado bien distinto según cómo se diga. Por ejemplo, si tú lo dices gritando, ¿no? Si tú lo dices gritando,
oye, por favor, baja el volumen, que si te escucho. Cuando tú gritas, es como que te estás imponiendo y entonces se ve una mala interpretación incluso del comunicado, el mensaje que tú quieras llevar. Cuando una persona susurra también, o sea, muy despacio, ¿no? O de repente otro tono como ironía, o con seriedad, o tal vez con tristeza, ¿no? Son diferentes formas como la voz puede manifestar esas emociones, ¿ya? Entonces eso lo podemos poder apreciar, ¿no? Entonces, vamos a ver que la prosodia, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, la rama de la gramática que es encargada de la acentuación y la pronunciación de las palabras. Esta prosodia examina las características fónicas de los sonidos, los tonos y los acentos de las palabras. Su objeto de estudio es la manifestación de las palabras analizando la acentuación local y la entonación general de una frase. ¿Okay? Entonces, viene a ser este conjunto de fenómenos fónicos del sonido, ¿no? Que abarcan más de una forma o segmento. ¿Okay? Entonces, ahí van a ver ustedes la entonación, la acentuación, el ritmo, la velocidad del habla, por lo que se denomina fenómenos suprasegmentales, así se llama. Entonces aquí, en español, en nuestra lengua, los fenómenos prosódicos más relevantes son la acentuación y la entonación, ¿ya? En nuestro idioma, estos fenómenos prosódicos son la acentuación y la entonación, ¿ya? Ahora, otro fenómeno, por ejemplo, es el ritmo, cuya función es agrupar los sonidos del discurso en bloques. Entonces, todo esto, llamados también palabras fónicas o grupos rítmicos, con el fin de facilitar la decodificación y comprensión del mensaje. Bien, por ejemplo, también vamos a ver que las pautas, ¿no? Contribuyen a caracterizar los patrones rítmicos y entonativos de la lengua, ¿ok? Existen también ciertos puntos en común entre la prosodia y la comunicación no verbal. Entonces, posiblemente debido a una planificación conjunta. Entonces, salvo en contadas ocasiones, por ejemplo, quienes aprenden una segunda lengua, ¿ya? Quienes aprenden, por ejemplo, si ustedes aprenden otro idioma, puede ser el italiano, el inglés, etcétera, o el chino mandarín, van a conservar, ¿no? En mayor o menor medida rasgos fónicos de tu lengua madre, o sea, tu lengua de origen, ¿no? El español. Por ejemplo, rasgos fónicos suprasegmentales que son característicos de nuestra lengua madre, ¿no? En este caso es el español. Aún cuando seas capaces de alcanzar un dominio excelente de la L2, o sea, la lengua 2, o sea, la que tú estás aprendiendo, puede ser el inglés, el español o el chino mandarín. Siempre se conserva ciertas características en el sonido de tu voz, ¿ya? Entonces, a nivel del léxico, ¿no? De la gramática, o a nivel de cómo nosotros nos comunicamos, ¿bien? Entonces, esa entonación viene a ser el componente más íntimo de la identidad lingüística del aprendiente, es decir, de la persona que está aprendiendo ese segundo idioma. Bueno, hay personas que no solamente saben dos idiomas, 4, 5, hasta 6 son políglotas, personas que muy preparadas, que aprenden muchos idiomas. Cuando ya tú aprendes un segundo idioma, como que el cerebro te da muchas facilidades para aprender un tercer, cuarto idioma, ¿ya? Entonces, eso es muy bonito porque cuando tú aprendes a pensar en ese idioma, ahí está lo interesante. Cuando tú estudias un idioma, por ejemplo, si tú te decides estudiar inglés, el asunto que en inglés no es traducir el inglés, sino aprender a pensar en ese idioma para que tú puedas aprender rápidamente a conversar. Bien, las cualidades de la voz, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el volumen o intensidad, ¿ya? El volumen o intensidad de la voz. Como les decía, hay personas que tienen una voz muy suavecita, muy bajita. Por más que quieran gritar, siempre se les escucha bien suavecito, ¿no? Esto está relacionado directamente con la cantidad del aire que se expulsa al hablar y puede ser alto, bajo o normal. Por eso yo les digo que es muy importante para poder hablar fuerte
imponer tu voz, si quieres llevar un mensaje a gran número de personas, muy aparte de los altavoces y todo eso, es desarrollar tu función pulmonar, respiratoria. El tono depende también de tus cuerdas vocales, ¿no? Que hacen posible la emisión con más o menos dificultad de los sonidos. Entonces, esto aquí se puede distinguir entre tonos graves, agudos o normales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hablante debe variar el tono, adecuando a la intención de la comunicación dentro de los matices de su registro. Le permite subirlo en preguntas o afirmaciones importantes, bajarlo para darle un aire confidencial a lo que se dice, es de acuerdo a la tonalidad que tú quieras brindar en la conversación que tengas. El timbre de tu voz. Este timbre viene a ser el matiz personal tuyo de tu voz, que depende de la proximidad de las cuerdas vocales en sí, y diferencia unas veces de otras. Puede ser armonioso, brillante o resonante, ¿ven? Y la velocidad de tu voz, ¿no? Es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte tuya, por parte del hablante. Esta puede ser lenta, rápida, normal. Entonces, cuando ustedes quieren comunicar algo a la familia o al paciente, hablen. Por favor, identifiquen, no puedo ver ahorita quién es. Por favor, ayúdenme. El micrófono. Mira, Rosa, apaga tu micrófono. Por favor. Ay, estos chicos no entienden. Estas cualidades de la voz se interrelacionan en el discurso para expresar por parte del interlocutor emociones, ¿ya? Afectos, intenciones comunicativas que completan la información verdad. Silencien ese micrófono. Rosa López, apaga tu micrófono. López, apaga ese micrófono. Ya. Cualidades de la voz. Gracias, joven. La interpretación del significado de un discurso, también depende, por ejemplo, de la personalidad tuya, de tu personalidad que te caracteriza, del contexto, ¿ya? Del contexto, de la intención comunicativa que tú quieres brindar en ese momento. Entonces, todo esto en combinación con tu volumen, con el tono de tu voz, tu timbre brillante y el ritmo de tu voz, lógicamente, se le va a dar un excelente significado a tu discurso, ¿ven? Entonces, todo esto influye, ¿no? Estos elementos prosódicos también se pueden utilizar como indicadores discursivos con determinada intención comunicativa. Al comunicar, tú estás llevando un mensaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, las pausas, silencios, estos vienen a ser el equivalente de la puntuación en la escritura, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos, cuando leemos también, ¿verdad? Pueden servir para expresar duda, ocultar información, o tal vez crear expectación. Chicos, escúchenme por favor. Se va a cortar esto, pero ingresen nuevamente con el link, ¿ya? No se preocupen. Ay, no sé. ¿Ya? Si se corta, vuelven a ingresar. El acento, para distinguir significados y también enfatizar la información y también la entonación de tu voz para indicar la intención comunicativa. Se habrán dado cuenta cuando las personas se alteran, cuando tienen un problema o un contratiempo, cuando se ponen frente a frente y empiezan a entonar su ritmo, levantan el volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se ve que es un pleito, una discusión, ¿verdad? Pero si uno de ellos baja su tono de voz, su ritmo, su entonación, o se pone un poco lento, definitivamente el otro se va a ir bajando. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque tú a través también de este tono, este timbre, estás comunicando mucho. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el ritmo para acelerar
o ralentizar el desarrollo del discurso en función de la intención comunicativa que tú quieres brindar. Estos recursos sonoros también, por ejemplo, más los gestos y movimientos, contribuyen a mantener la atención y el interés de tu interlocutor. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y, lógicamente, a completar plenamente el significado del discurso en el proceso de la comunicación, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, la importancia de las cualidades de la voz. Vamos a ver que aquí interpretamos el comunicado de nuestro interlocutor analizando tanto su lenguaje verbal como su lenguaje no verbal, ¿ya? Entonces aquí captamos, por ejemplo, el 7% del mensaje por las palabras. Grábense, ¿eh? El 7% es el mensaje que se graba por las palabras. El 38% la captamos por las características de la voz de esta persona. Y el 55% por el lenguaje corporal, ¿ya? Entonces, comunicamos más a través de nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestros movimientos de manos, etcétera, etcétera, el rostro, ¿no? Todo esto nosotros comunicamos el 55%, ¿no? Entonces, para escuchar activamente, prestaremos atención al lenguaje corporal y a las características de la voz, porque es el mayor porcentaje. Disculpen. Entonces, el lenguaje corporal y las características de la voz nos van a ayudar muchísimo. A través de las características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos, sus emociones. Bien, en este cuadro, en este diagrama, están viendo, por ejemplo, emociones como el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo. Los tonos de la voz pueden ser grave, agudo. ¿Ven? La velocidad de esta voz puede ser rápida, lenta o en micropausa. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, hay que cultivar mucho nuestra voz, ¿ya? La forma en la cual comprendemos el significado del mensaje, ¿ya? Esto también. Esta está relacionada con las características de tu voz. Por ejemplo, las principales emociones que manifestamos mediante las características de la voz. Ahí vemos, por ejemplo, la tristeza. La tristeza. Vemos la alegría, el desinterés también. El nerviosismo también se manifiesta, ¿verdad? Ya, la alegría. Esta alegría puede ser un volumen alto, un tono duro, mayor ritmo, ¿no? Ahora si es desinterés, un volumen, un ritmo muy bajo, ¿no? Si es nerviosismo, un tono medio alto y velocidad rápida, ¿no? ¿Ya? También puede haber sorpresa, confianza, en fin, ¿no? Entonces también vamos a ver el lenguaje de tu cuerpo, ¿ya? En la comunicación existe una evidente relación entre el habla, los gestos y el movimiento corporal, ¿ya? Entonces, los gestos están constituidos por distintos movimientos corporales conscientes o inconscientes que realizan los interlocutores durante el acto de la comunicación, ¿ok? Están viendo esas imágenes de esta persona. En una está manifestando tristeza, en el otro sorpresa, en el otro miedo, en el otro ira, ¿no? Cólera. Cada persona tiene sus manifestaciones de sus emociones, ¿no? El rostro es la parte de tu cuerpo con mayor capacidad de comunicación, seguido de los movimientos de tus brazos, tus manos, tus piernas y de la posición corporal durante el proceso comunicativo, además de tu vestimenta y otros complementos, ¿ya? Entonces, los gestos pueden confirmar, ¿no? Los gestos pueden confirmar,
por ejemplo, matizar o contradecir el mensaje lingüístico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante también tenerlo presente, ¿ya? Entonces, aquí, los gestos son muy importantes porque aquí tú puedes, por ejemplo, las acciones táctiles, como caricias, golpes, toques, indican el grado de familiaridad y relación entre los interlocutores y que van a establecer un contacto, ¿ya? Bien, entonces aquí, en esta parte, ya, el lenguaje de tu cuerpo, expresiones del rostro, ¿no? De tu rostro, por ejemplo, aquí, en las expresiones del rostro, es una importante fuente de información en la interacción comunicativa y la parte del cuerpo que mejor refleja la personalidad de los interlocutores y sus estados emocionales. Bien, parece comprobado que cada parte del rostro denota una mayor información emocional. Ahí lo están viendo ustedes. Por ejemplo, gestos con brazos y manos. Estos vienen a ser como marcadores del ritmo del discurso y apoyos descriptivos, ¿no? Para indicar, por ejemplo, tamaño, forma, posición. Sirven además para mantener también la atención. La posición corporal, por ejemplo, también ofrece muy diversa información, desde la indicación del estatus social del interlocutor hasta el grado de implicación de los interlocutores en esta comunicación, ¿ya? Y sobre todo la atención del auditorio que está presente. Ahora, la forma de caminar, de sentarse, de moverse o estar de pie depende de la personalidad de cada uno de nosotros, o en este caso del interlocutor. Bien, también ofrece información complementaria en la comunicación, que es muy importante. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, también vemos que también a través de este punto de la posición corporal, ¿no? También tenemos la vestimenta también, ¿no? La vestimenta, la manera de llevarla, ¿ya? Transmiten información sobre la personalidad del hablante y su adecuación a la situación comunicativa, expresando el grado de formalidad o informalidad de la situación o el grado de credibilidad que despierta el mismo. El peinado, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? El peinado, el maquillaje, el perfume, los adornos, las joyas, por ejemplo, y demás complementos que también complementan la información, así como, por ejemplo, los objetos que se manejen durante el proceso de la comunicación. Bien, también hay factores que optimizan la comunicación. Sentirse acogido es algo muy agradable. No sentirse juzgado va a favorecer una buena comunicación. Mostrar un talante abierto, hablar y expresar con libertad y naturalidad lo que quieres decir. No estar a la defensiva, escuchar e interesarse por la persona por lo que dice. Procurar hablar más de lo que de lo que te separa, ¿no? Comprender y dominar los códigos de la comunicación en la cultura donde tú estás. Mostrarse siempre uno mismo como es, ¿no? Sin dobleces, sin nada.